hace mucha calor, transpiro más que tartamudo y confiado. Así que vamos a seguir con la palabra de Dios y vamos a llegar casi al último capítulo de Éxodo, en el cual vamos a estudiar algo muy fundamental en la palabra de Dios, lo cual esto hacía más comunión con el Padre. Y como sabemos, hemos estudiado todo lo que es Éxodo, y la característica principal de este libro son los detalles, las cosas precisas que Dios estipuló para que el pueblo hiciera lo que Dios había mandado a través de Moisés. Y lo que vamos a ver hoy es Éxodo, no sé si se llega a ver bien, Éxodo capítulo 39, y vamos a estudiar la vestidura sacerdotal. Es un tema que, lo digo, no es fácil de dar. ¿Por qué? Porque podríamos estar días estudiando cada parte de las vestiduras del sumo sacerdote, pero por amor al tiempo vamos a hacer un pequeño resumen. Sepan disculparme si algunas partes me puedo pasar o no concuerdan. Soy una persona que está aprendiendo todavía, pero quería compartir qué quiere decir este capítulo, y vamos a estudiar Éxodo 39. Si les pido, si me pueden dar un poquito de agua, por favor, que se me seca la garganta rápido. Gracias. En Éxodo 39, por favor, abran las Biblias. Busquen por favor Éxodo 39 para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo, así comprueban. Si leemos y se han leído Éxodo 39, se repiten en 7 partes una frase principal. 7 veces se repite. Si alguien lo sabe, buenísimo. Si no lo sabes, perfecto, vas a aprenderlo. 7 frases se repiten muchas veces, las cuales vamos a leer. Éxodo 39 dice, versículo 1: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, y en verde, subrayé, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se aparece en el segundo, versículo 5: y en el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. 3 veces va apareciendo, versículo 7, búsquenlo para que vean que es verdad. Y la puso sobre la hombrera del efod con piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21: ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separara el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 29: también el cinto de lino torcido de azul, púrpura, carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 31: y pusieron en ellas un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y por último, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Pareciera a veces cansador escuchar tantas veces lo mismo. Para los que hemos ido estudiando eso, se repite y se repite y se vuelve a repetir. Pero hay un punto principal que podemos ya sacar acá, una palabra para nosotros. Nosotros, gracias a Dios, tenemos en nuestro corazón, mediante Jesucristo, la salvación y el Espíritu Santo. Estas personas en ese entonces no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Por ende, Dios tenía que repetir una y otra y otra y otra y otra vez
para que el pueblo hiciera caso a lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Dios hubiera hecho algo fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Dios no bajaba directamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y si Dios te está diciendo que es blanco, no es marrón. Entonces el pueblo tenía que hacer caso sí o sí a los mandatos de Dios, tanto con el peso, tanto como con el carmesí, el oro, lo que era todo lo que es trabajo de recamador, obra timorosa. Todo tenía que ser de acuerdo a lo que Dios estaba ya estipulado, porque si no, Dios no podía tener comunión con el pueblo. Nosotros, gracias al Señor Jesucristo, tenemos en cierta forma, y no por ser vago, pero nosotros tenemos la posibilidad de poder entrar así, en un instante a la presencia de Dios, pero estas personas se tuvieron que preparar meses y años para poder una vez estar en comunión con el Padre. Eres si no somos afortunados nosotros hoy en día, y si nosotros estuviéramos en ese lugar, yo principalmente haría cualquier cosa, capaz que por culpa mía, Dios no podía trabajar en la vida del pueblo de Él. Por eso, en este capítulo se remarca 7 veces como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuán importante eran estas vestiduras? Como sabemos, estamos estudiando las vestiduras sacerdotales. Y a mí me gusta mostrar muchas imágenes para que se entienda bien. Y vamos a ver. Acá tenemos una imagen del sumo sacerdote, en este caso era Aarón. Y vamos a estudiar un poco cómo se componía esta vestidura. Como sabemos, tenía una túnica blanca, pero ojo, que no solamente era la túnica, sino que también era la ropa interior que tenía que tener puesta. Imagínense cómo se tenía que preparar. Sobre lo que era la túnica blanca, tenía el manto azul, por encima de la túnica blanca. Después de la túnica azul tenía el efod, que era como un chaleco que se ponía encima, con un trabajo impresionante hecho con todos los colores que vemos encima. Sobre lo que es el efod se apoyaba lo que era el pectoral del juicio, que era un cuadro, casi un palmo por un palmo, y en los hombros tenía las onix, que son unas piedras que vamos a ver el significado, y por encima tenemos lo que es la mitra o la diadema o la lámina de oro, que vamos a ver qué representan todos estos hermosos objetos en el cuerpo de este sumo sacerdote. Punto para aclarar, tenía unas campanitas en las vestiduras. ¿Por qué? Entre paréntesis, porque cuando entraban en la presencia de Dios, solamente Aarón podía entrar, se tenían que escuchar que anduviera por allá adentro. Si no se escuchaba, era porque Dios lo había consumido. Por eso se tenía que preparar muy bien, Aarón. Y acá tenemos otra imagen, un poco más ilustrativa, en lo cual son todas las piedras, que vamos a ver cómo son esas piedras y el nombre de cada una. Y empezaba desde, se podría decir, de izquierda hacia la derecha. Y están con los nombres desde el hijo primero de Israel hasta el último. Y cada uno tenía una piedra particular que estaba puesta según el nacimiento de los hijos. En las sombreras tenía las onix, que no se ve ahora ahí en el cuadro de abajo, que también estaban 6 de un lado y 6 del otro. ¿Por qué tenían eso? Lo vamos a ver ahora. Éxodo 39, 8 al 14. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo su anchura cuando era doblado. Y encantaron en él 4 hileras de piedra, o sea, 1, 2, 3, 4. La primera hilera, acuérdense, eran 4 por 3. La primera hilera empezaba desde acá para allá. ¿Qué tenía? Un sardio, que era una piedra, un topacio y un carbunclo.
Esa era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera era un jacinto, un ágata y una amatista. Son piedras que ni conocemos nosotros, son carísimas, decimos. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un onix y un jaspe, todas montadas y encastadas de oro. O sea, estaban agarradas con un hilo de oro bien apretado para que no se salieran. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. ¿Qué puedes entender de esto? Como les dije, Dios es un Dios de orden y todo lo que hace tiene un propósito, ¿cierto? Como tu vida, lógicamente. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo primero que Dios veía, que era el pectoral y sus hombreras. Esto es una sombra de lo que nosotros conocemos ahora al gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. ¿Qué representa esto? Cada piedra, suponete, simbólicamente hoy en día, cada piedra tiene un mineral diferente, un brillo diferente. De la misma manera vos, hermano, vos sos precioso delante de la presencia de Dios. Sos único y no hay otro igual que vos. Y cada uno de nosotros estamos, porque el pectoral abarcaba todo lo que es el corazón del sumo sacerdote y los hombros que estaba cargado. ¿Qué representa esto hoy en día? Cristo, cuando entra en la presencia de Dios, están todos tus nombres, tu nombre, mi nombre, cargados en los hombros y en el corazón, ministrando en la presencia de Dios. Cristo es el gran sumo sacerdote. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros y cuando vos aceptaste a Cristo en tu corazón, tomalo de esta forma. Él tiene escrito en su corazón y en sus hombros, porque cargó en sus hombros nuestros pecados, y todos tus nombres, el nombre mío, el nombre tuyo, el nombre del que va a aceptar a Cristo al futuro, están todos puestos delante de su pechera y en sus hombros. Y cuando Jesucristo está ahora ministrando en la presencia de Dios, nuestros nombres, Él nos está viendo Dios. De la misma manera, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, lo que primero que veía Dios eran los nombres de las 12 tribus y hacía memoria y perdonaba sus pecados. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba para que Dios perdonara todos los pecados de ese año y sus pecados, y Dios veía cada nombre en las piedras talladas y Dios perdonaba sus pecados. De la misma manera, Cristo, primero que nada, sos precioso delante de Dios, sos único. No importa de dónde has venido, no importa tu cultura, tu forma de ser, que Dios obviamente va a ir moldeando, pero estás en el corazón de Cristo. Y delante va Él en presencia de Dios y Él ve tus nombres. Por misericordia de Cristo, o como decían antes, por misericordia de David, dice Dios, no castigo a este pueblo. De la misma manera, Cristo está delante de nosotros como abogado, como el gran sumo sacerdote que es, y gracias a Él nosotros somos aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Van entendiendo? Sí. Bien. Seguimos con Éxodo 28. El efod era una especie de chaleco, como les decía, lo remarco mucho para que entiendan. 2 piezas sin mangas que cubren el torso por debajo de la cintura, unido por hombreras decoradas con piedras de onix, con los nombres de las 12 tribus de Israel, grabadas según el orden de su nacimiento. El efod era una pieza vistosa, de riqueza material y artística, una obra primorosa, era un trabajo para la realeza, básicamente lo que hacía, de oro, azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Pero el significado bíblico del efod trasciende las dimensiones físicas. Como les decía, todo tiene un significado espiritual, lo cual vamos a entender ahora. Para comprender el significado bíblico del efod, debemos conocer el significado de los elementos y colores que la forman, tomando en cuenta
que en las escrituras aparecen siempre en el mismo orden. No sé si se han dado cuenta de eso, porque dice oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Oro, azul, púrpura, todo siempre se repite por algo. Y vamos a ver qué representa cada punto de esto en lo que se podría decir en el traje o en la túnica del sumo sacerdote, sabiendo que es la sombra de Cristo, de lo que Jesucristo fue y será. Oro, ¿qué representa el oro? Un elemento valioso e incorruptible. ¿Quién usa oro? La realeza, los reyes. Cristo es básicamente eso. Azul, el azul representa la majestuosidad y la lealtad. El color azul representa la lealtad. Cristo es la lealtad. Púrpura, sinónimo de autoridad. Jesucristo es autoridad, como todos sabemos, no hay duda en eso. Carmesí, humanismo. Cristo fue humano también, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Representa eso de Cristo. Y lino torcido, la frescura y la limpieza que iba a venir a demostrar Jesucristo cuando tocó esta tierra y hablaba con los leprosos, hablaba con las prostitutas, hablaba con los pobres, con los niños, y infundía eso el Señor Jesucristo, frescura, tranquilidad. Podemos decir entonces que el significado bíblico de Efod gira en torno al comportamiento y responsabilidad que implica asumir un ministerio que sería el reflejo o sombra del ministerio que instauraría el gran sumo sacerdote celestial Jesucristo. Entonces podemos decir que el gran sumo sacerdote es Cristo y el sumo sacerdote era la sombra de lo que iba a venir, que sabemos que es Cristo. ¿Van entendiendo ahí? ¿Sí? Bien. Un punto a resaltar: estas vestiduras sacerdotales le daban honra a quien la portaba y tenían que vivir a la altura de la profesión que Dios les estaba otorgando. No era una persona cualquiera la que estaba haciendo esto, era una persona que estaba completamente entregada a la obra de Dios. ¿Qué te enseña esto, hermano? Que la obra de Dios se hace con excelencia, que la obra de Dios no se toca con manos sucias. Imagínense a este hombre, si llegaba a entrar al lugar santísimo con algún error o con el incienso mal hecho o presentándose sin la mitra, la diadema, Dios directamente lo consumía, lo mataba. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros tenemos que presentar lo que sería ahora, que les quiero decir, algo muy interesante que sobresalta mucho, es el color azul de lo que es todo el trabajo del sacerdocio. Siempre está el azul. ¿Y qué les dije recién? El azul representa lealtad. Aarón estaba leal a la palabra de Dios, él estaba entregado por completo a servir al Señor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hoy en el 2024, tenemos que asumir esta responsabilidad, que tenemos que servir a Dios con excelencia. No importa si te cuesta, lo importante es que te exijas, que des lo mejor. Imagínate que él se tenía que preparar todo un año, y no era un año que leía a la mañana y al otro día no leía, era un trabajo muy riguroso para que llegara ese tal día para presentarse delante de Dios y salir vivo, básicamente. Entonces, sea agradecido que no has estado en esta época como yo tampoco lo estuve, porque estaríamos fritos. Gracias a la misericordia del gran sumo sacerdote, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y ahora vamos a ver lo que sería la mitra y la diadema. Como recién les mostré, estaba la túnica del sumo sacerdote, pero en la cabeza tenía algo diferente que lo diferenciaba de los sacerdotes comunes que estaban acompañando, o sea, los hijos de Aarón. Eso se podría representar lo que era la diadema que tenía puesta encima el sumo sacerdote. Éxodo 39, del 30 al 31, si quieren buscarlo van a ver que es verdad. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro. ¿Qué representa el oro? La realeza, la perfección, lo más elevado. Y escribieron en ella como grabado de sello,
santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón azul, no sé si se alcanza a ver, que arriba tiene como un cordoncito azul, y colocaron sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se ponía un gorrito blanco de lino fino, se colgaba la diadema, y sobre la diadema se le ponía la telita azul, más o menos para que no se cayera. Todo tiene un significado, sabemos lo que representa el color azul, la lealtad. Entonces podemos mostrar esta parte, cómo se podía ver lo que tenía puesto el sumo sacerdote. Y vamos a ver qué representan estas características al día de hoy. Ahí tenemos todos los versículos y capítulos que sale esta parte de la mitra y la diadema. Éxodo 28, 4 al 38, al 40, Éxodo 39, 28 al 31. La mitra para el sumo sacerdote y la tiara para los hijos era una especie de turbante de lino fino. Ambas tenían igual propósito. El sumo sacerdote sin la mitra puesta no podía ejercer sus funciones como sacerdote. El sacerdote de Israel debía ser santo, separado para Dios y sujeto a su ley. O sea, él tenía que ponerse sí o sí eso delante de Dios, si no, no podía entrar. Levíticos, si quieren buscarlo, no hay problema, 21 al 6, lo repite acá, dice: santo será a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. ¿Vas a tocar las cosas de Dios con manos sucias? No, porque estás tocando cosas santas. Y de esa manera, decía Levíticos, tenés que tener manos limpias para poder servir a Dios. Lo leemos de nuevo: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, ¿qué dice? Serán santos. No podían tocar las cosas de Dios con pecado. No se puede tocar las cosas de Dios con pecado, hermano. No es así. En la actualidad sigue siendo lo mismo. No puedes servir a Dios con pecado en tu corazón. Eso se quema y eso trae consecuencias. Aunque vos no quieras creerlo, Dios está observando todo. El vino es símbolo de la justicia y santidad. Zacarías 3, del 1 al 10. Es largo el capítulo. Acá toma el cargo el sumo sacerdote Josué y dice en la palabra que él venía con su ropa sucia. Básicamente, el ángel de Jehová vino y le cambió con lino fino, lo vistió de real sacerdocio, y eso representa el vino. Nos enseña obediencia a Dios. Así vemos que Aarón es una sombra del Señor Jesucristo, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y ministrando delante de Dios en pureza y santidad. Eso es lo que les dije recién. Jesucristo ahora, en estos momentos, está ministrando con pureza y santidad para protegernos a nosotros, básicamente, con los nombres de nosotros en su corazón y en sus hombros. Un cordón azul le aseguraba la mitra, uniendo la justicia con la santidad, como estaba sobre la frente de Aarón. Esta expresión se destacaba por encima de todo el resto de la vestimenta. Entre paréntesis, el que estaba por encima de todo, se podía decir, era como el ministro, el presidente, era Aarón. Él el que estaba a cargo, se podía decir, políticamente hablando. Él el que traía la ley, él el que hacía que el pueblo se acercara a Dios. Por ende, tenía que ser un ejemplo en todo, hasta en la vestimenta. Imagínense, obviamente también su testimonio y su vida personal con Dios. La mitra, en Éxodo 29:6, 28, el 36 al 39, estaba hecha de lino fino torcido y enrollado en la cabeza. El lino fino significaba pureza y justicia, y nos enseña que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, está ministrando delante de Dios en pureza y santidad. Y en el frente de la mitra había una placa de oro fino grabado con palabras, nuevamente, que decía: santidad a Jehová. Y vamos a entender esto. Si bien nosotros, hoy en la actualidad, no estamos vestidos con un tul, con un efod,
con una placa acá arriba, con un gorro con el calor que hace y con un enchapado de oro acá encima. Pero dice Pedro, en 1 Pedro 2:9, que dice la palabra de Dios: más vosotros, o sea, más vos, sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sos sacerdote? ¿Sí o no? Sí. Sos sacerdote. No tenés la túnica de antes porque estaríamos todos vestidos, estaríamos transpirando, pero esto ya lleva, como les dije, al plano espiritual. El apóstol Pedro debe tener en mente las vestiduras sacerdotales, porque aunque ahora no utilizamos corona ni vestidura como en el santuario terrenal, en nuestro cuerpo se implanta o se sella el Espíritu Santo de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si bien esto nos deja un llamado de atención, nosotros tenemos el privilegio de poder estar delante de la presencia de Dios en cualquier momento del día. Nuestra vida tiene que demostrar santidad y lealtad. Tenés que vivir a la altura del ministerio que Dios nos dio. Imagínense, hermanos, para Dios somos real sacerdocio, nación santa, apartados, dice básicamente. Sos un sacerdote, aunque no lo creas, sos un sacerdote, porque aceptaste a Cristo en tu corazón, y Cristo, no solamente por darte la salvación, te otorgó el sacerdocio, no solamente en la iglesia, sino en tu hogar, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Vos tenés que demostrar santidad a Jehová. Tenés que demostrar que estás sirviendo a Dios no solamente acá, sino también afuera. Y por último, busquen por favor, si quieren, Éxodo 39, 32 al 43. ¿Y qué pasa en este entonces? Toda la obra se hizo, todo, tanto el candelabro, la mesa de los panes, donde se lavaban las manitos, todo lo que es la parte de lo que sería, se me fue el nombre, el manto que cubría la parte santa del lugar santísimo, todo se hizo, todo a la perfección. Por eso yo puse evaluación final. ¿Qué pasó? En la NTV lo busqué para que se entienda mejor. Dice: luego Moisés realizó todo el trabajo, todo. Imagínense, todo ese trabajo pasó por una revisión exhaustiva a través de Moisés. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor lo había ordenado, lo bendijo. ¿Qué nos enseña esto? Vos y yo somos salvos por medio de Jesucristo, eso está claro. Pero el Señor nos sigue evaluando día tras día y comprueba que estemos de acuerdo como Él ha estipulado que debe ser nuestra vida. Moisés comprobó que todo había hecho conforme a lo que Jehová había mandado a Moisés, lógicamente. Entonces, hermanos, no solamente el ser hijo de Dios te da la garantía, lógicamente, de tener la salvación, sino que todos los días Dios te está evaluando. Y va a llegar un día, cuando partas de este mundo, y como vimos en los estudios pasados, vamos a tener un juicio delante de Dios. Y Dios va a preguntarte por todas las cosas que hiciste desde que aceptaste a Cristo hasta el día de tu partida de este mundo. Dios te está evaluando. No es que solamente la salvación y listo. Tenés que vivir una vida santa para Dios, porque todo eso va a estar marcado por Dios, como que Dios va a ir anotando toda tu vida, ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te comparto en la iglesia? ¿Lo hiciste por obligación? ¿Lo hiciste para hacerte ver? ¿Hiciste eso afuera? ¿Pecaste? ¿Seguiste sirviendo igual, con manos sucias? Todo va a ser evaluado, toda tu vida va a estar anotada, y cuando estés delante de Dios, Dios te va a presentar todo lo que hiciste. ¿Qué vas a responder? Tenés que preocuparte de eso. La pregunta sería: querido hermano, ¿te estás preparando realmente? ¿Te estás preparando para estar delante de Dios y presentar bien tu trabajo? ¿Estás cumpliendo tu función como sacerdote de Dios?
¿Estás cumpliendo con tu ministerio como corresponde? En nuestra mente tenemos que tener siempre presente. ¿Qué tiene que estar siempre presente? Santidad a Jehová. Es la base de todo, querido hermano. ¿Cómo está tu servicio? ¿Te estás comportando realmente como un sacerdote de Dios? Eso me lo digo aquí. Este mensaje me estoy echando yo mismo, básicamente. Pero por sobre todo en tu cabeza tiene que estar recontra marcado santidad a Jehová. Santidad a Jehová en tu matrimonio, santidad a Jehová en tu trabajo, santidad a Jehová en tu momento cuando nadie te ve, santidad a Jehová. Sos un sacerdote, sos de la realeza, se podría decir. Entonces, imagínense todo el trabajo que tenían que hacer estos hombres para poder presentarse delante de Dios y que Dios les tuviera esa misericordia de no matarlos. Entonces nosotros seamos agradecidos, se podría decir, de este privilegio que tenemos de poder servir a Dios y que Dios a veces, en cierta forma, refrena su mano solo por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Como le decía, todos nuestros nombres están delante de Él y Dios los perdona gracias a Jesús. Lo principal de este mensaje, hermanos, es vivir en santidad para Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Dios te manda hoy a que vivas en una vida que le agrade, que puedas vivir una vida limpia para poder servir a Dios por completo. Así que, hermanos, el mensaje es cortito, pero quería compartirles eso. Vamos a terminar orando y vamos a pasar después a los anuncios de los horarios, que son muchas cosas importantes también. Oremos. Amado Padre, Santo Dios, te agradecemos muchísimo, Señor, porque a través de estos estudios podemos entender, Señor, lo importante que era en ese momento, Señor, presentarse delante de ti sin pecado, con una mente limpia, porque sabemos, Señor, que tú eres santo y el pecado no puede estar delante de ti. Señor, ayúdanos a que este mensaje no sea un mensaje más, sino que podamos entender que somos sacerdotes, que estamos ministrando tu iglesia, que estamos llevando tu iglesia, Señor, para que la gente te conozca. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces en nuestra mente no está ese significado, santidad, Jehová. Tenemos muchas cosas, tenemos una economía capaz, tenemos, Señor, miedos, problemas en nuestra mente que ocupan el primer lugar, pero te pedimos perdón y te pedimos fuerza, Señor, para que podamos siempre ponerte a ti, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en primer lugar, para poder, Señor, servirte, Señor, como corresponde. Gracias, Padre, por este mensaje. Bendice tu iglesia para que podamos tocar tus cosas, tu servicio con manos limpias, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos por dejarnos ser parte de tu obra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos,